En la universidad, mi profesor de fisiología decía, todo el que vive mucho tiene diabetes. Bueno, se estima que más de 530 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Y esas cifras están subiendo en niños y adolescentes. ¿Este profesor tenía razón o hay algo que aún no se sabe? En este video vamos a usar los cadáveres de atrás para hablar de qué es la diabetes y qué la causa. También hablaremos de qué hacer para reducir el riesgo de contraerla y, si ya la tienes, ¿hay alguna forma de curar la diabetes? Va a ser interesante, así que a darle. La diabetes o diabetes mellitus se suele encasillar en uno de dos tipos. Está también la gestacional, pero vamos a hablar de tipo 1 y también la tipo 2. Y hablaremos de las diferencias, pero cuando estamos conversando sobre la diabetes, tenemos que hablar del páncreas. Así que veamos un páncreas humano y recuerden que lo veremos desde el abdomen superior, desde la parte superior izquierda. El hígado lo haremos a un lado. También vemos el estómago, lo aparto. Y luego, detrás del estómago, pueden ver qué increíble es nuestro páncreas. Esta es la cabeza del páncreas, el cuerpo, y luego está la cola, y lo levantaré para que lo vean mejor. Bien, el páncreas es genial por muchas razones, pero una de ellas es que es una glándula endocrina, al igual que una exocrina. La endocrina segrega hormonas en la sangre, pero la porción exocrina, si lo viéramos bien o usáramos un microscopio, veríamos grupos de células exocrinas que producen enzimas pancreaicas, que se segregarían al intestino delgado, en concreto aquí, al duodeno, para ayudar con la digestión. Pero es la porción endocrina de la que hablaremos. Hablaremos de la exocrina en otro video. La otra porción o las células endocrinas serían las que producen varias hormonas y las segregarían a la sangre. Una de las hormonas en las que nos enfocaremos es la insulina. La insulina tiene varias funciones, pero nosotros nos enfocaremos en que la insulina baja nuestra glucemia, lo que muchos conocerán como azúcar en sangre. Tenemos que ver detalladamente cómo la insulina funciona en los tipos de diabetes que hay y para poder hacerlo vamos a usar mi super pizarra. Lo admitiré, es cierto que calqué este páncreas rosa, así como este intestino delgado. Cuando no calco, tienen que tolerar que haga células que se ven como esta carita, pero para esto, el diagrama nos va a bastar, pero seguro pueden ver que esto es la membrana celular y hay receptores de superficie. Los receptores verdes son los de insulina y los veremos en un segundo. Bien, al comer o ingerir carbohidratos, nuestro cuerpo los va a digerir y entonces los vamos a absorber en la sangre en forma de glucosa. Este sería un vaso sanguíneo y estos puntitos serían las moléculas de glucosa que contribuyen a nuestra glucemia. Bien, el páncreas responde a esa subida de nivel de glucemia al comer, liberando insulina, que está representada en este triangulito azul. Esta pasa a la sangre, así la insulina puede circular a las diferentes células del cuerpo y entonces se unirá a estos receptores de insulina y, en esencia, le dirá a la célula: trágate el azúcar, o sea, toma el azúcar, y esta lo hace. Y la glucosa va hacia la célula. Pueden ver que la insulina va así a bajar a nuestra glucemia y lleva el azúcar desde la sangre hacia las células. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la diabetes? La diabetes tipo 1, a la que nos referimos como la tipo insulino dependiente, se trata de la que el páncreas ya no puede crear insulina. Tenemos la destrucción autoinmune de las células beta, y estas son el tipo de célula en sí, en el páncreas, que crea la insulina. Así que no hay insulina y ya no podemos tener este efecto. Y como ven, no podemos transportar esa glucosa de la sangre a la célula y hay que cambiar eso a esta parte del dibujo. La célula está triste. La diabetes tipo 1 en realidad solo se va a diagnosticar en 5 a 10% de todos los casos de diabetes. Y suele presentarse en niños y a veces en la preadolescencia. También puede ocurrir más adelante, aunque es más común cuando somos chiquitos o chiquitas. Bien, lo interesante es que charlaremos de factores de riesgo y cosas que pueden hacer para evitar la diabetes de tipo 2, pero con el tipo 1 no tenemos demasiado control. Mencioné esta destrucción autoinmune de células beta. No es más que una mezcla de genética y mala suerte.
lo que causa diabetes tipo 1. Aún así, es diferente cuando hablamos del tipo 2. Volviendo a la diabetes tipo 2, a la que podemos referirnos como no insulino dependiente, y eso es porque el páncreas permanece capaz de hacer insulina. Quiere decir que aquí está la insulina, vamos a ponerlo, y así la insulina va a continuar sus efectos en la célula. Pero si hablamos de... déjenme hacer el triángulo. Con la diabetes tipo 2, lo que pasa es que las células se volverán insensibles o resistentes a los efectos de la insulina. Entonces la insulina quiere que la célula tome glucosa, pero la célula puede decirle a esa insulina que eso no le gusta mucho. Pero pueden ver que todo esto da un resultado similar a lo que vimos en la tipo 1, y es que el azúcar en sangre se elevará bastante más. Pero lo interesante de la diabetes tipo 2 es que en el inicio el páncreas de hecho segrega más insulina como para compensar en un esfuerzo para despertar las células de una vez. En especial con nuestro dibujo es como se trata de convencerla de tomar la glucosa si le lleva más insulina. Pero al pasar el tiempo, la diabetes, en especial si no está bien manejada, el páncreas va a comenzar a agotarse básicamente y no podrá segregar tanta insulina, hasta el punto en que si sigue y no se maneja la diabetes tipo 2 bien, tendrán que tomar insulina como le pasa a alguien que tiene diabetes tipo 1. Pero vamos a volver a esta idea de ser insensible o de resistir insulina. ¿Qué causa esto? Bien, vamos a ver que hay cosas que no podemos controlar, pero otras que sí podemos controlar. Los factores de riesgo que no controlamos suelen centrarse en los genes. Por los antecedentes familiares o incluso en ciertas etnias se sabe que puede haber más riesgo de presentar diabetes tipo 2. Por ejemplo, imaginen un familiar cercano, o sea, un padre o hermano con diabetes tipo 2. Esto incrementa el riesgo de tener esta diabetes por unas 2 o 3 veces. Pero un antecedente familiar o ser de una etnia con riesgo no significa tener diabetes tipo 2, porque hay otros factores sobre los que sí tenemos control, y un factor es el tejido adiposo. Cuando se incrementa el tejido adiposo, se aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y así tener diabetes tipo 2. Y puede que piensen, ¿pero por qué? ¿Por qué es que el aumento de este tejido adiposo nos lleva a un mayor riesgo de diabetes por resistir la insulina? Bien, hay información que sugiere que las células adiposas liberan unos químicos, las adipoquinas, y si el tejido adiposo aumenta, también aumentarán estos químicos, las adipoquinas, y estas mismas, las adipoquinas, hacen a las células en todo el cuerpo resistentes a la insulina. Lo que también se vincula o apoya este vínculo entre el aumento adiposo y la diabetes tipo 2 es que para alguien con este tipo, al disminuir este tejido adiposo, es decir, bajar de peso, su diabetes o rechazo hacia la insulina suele ser mejor. Basándonos en todo esto, es posible ver que sí podemos intentar prevenir y reducir el riesgo de tener esta diabetes, y puede que tengan una idea de cómo hacerlo. Y puede que ustedes piensen, hey, solo baja la grasa o el tejido adiposo. Y sí, es verdad, pero es un poco más complicado que aflojarle al chori. 1, no es tan sencillo, y 2, hay que reconocer que también es algo genético en cuanto tejido adiposo tiene una persona, pero también hay que admitir que es algo que sí podemos controlar. Y puede que pienses si lo hacemos con las dos cosas que siempre oímos, que son dieta y ejercicio. Algo muy interesante de la dieta es que solemos buscar algo que sería el grial sagrado. Buscamos una dieta perfecta. Puede que hayas tratado de hacer la dieta keto, la vegetariana o la dieta mediterránea. Sea cual sea la dieta, te emocionaba estar consumiendo alimentos saludables y ser tan sano o sana que pudieran resistir casi cualquier enfermedad. Cáncer, afuera. Diabetes, afuera. Y paz mundial, tenlo por hecho, porque cada ser humano en el mundo está enamorado de tu dieta. Ya me quejé. Pero el punto es que no hay una dieta milagrosa para todo el mundo. Pero sí hay gente que vive largas y sanas vidas que pueden reducir el riesgo de tener diabetes con una variedad de dietas. ¿Hay principios generales? Por supuesto que sí, con uno siendo que la comida venga de alimentos que sean naturales. 2.
Sea cual sea nuestra dieta, queremos tener todas las vitaminas y minerales para una buena función fisiológica. Y luego están los macronutrientes, queremos tener la porción correcta de estos. Estos serían carbohidratos, proteínas y grasas. Y claro, las proporciones se limitan al consumo total de calorías. Y queremos que el consumo calórico esté en lo que llamamos un déficit calórico. O sea, queremos más calorías de las que ingerimos, sobre todo si nuestra meta es bajar peso o el tejido adiposo. Y quisiera volver a decir que, aunque ya me vieron hablar de que no hay una dieta que sea milagrosa, esto es igual para nuestra salud general. No hay dietas milagrosas o tratamientos milagrosos, mejor olvídense. Pero si me obligas a elegir algún hechizo que piense que es lo más cercano a un tratamiento perfecto que nos pueda ayudar, siempre lo mejor es ejercitarse. Pero quiero explicarte más por qué. El ejercicio nos va a beneficiar más allá de bajar nuestro tejido adiposo cuando hablamos de la diabetes tipo 2. Piensa en esta diabetes como una disfunción del metabolismo. Están las células que resisten la insulina y por eso no pueden tomar la glucosa o carbohidratos. Por eso las células no procesan, utilizan, metabolizan bien los carbohidratos. Y así ese defecto metabólico empezará a afectar cómo el cuerpo metaboliza las grasas y las proteínas, pero entrenar cambia el metabolismo. Una de las cosas que cambia al entrenar es el incremento de la tasa metabólica, y quiere decir que quemamos más calorías, que es un beneficio, pero te estarás dando cuenta de que nuestro metabolismo no es solo quemar carbohidratos o quemar grasas. Incluye cuán efectivos somos para procesar o usar los carbohidratos, las grasas o las proteínas. Les daré unos ejemplos de cómo mejora al entrenar. Sabemos que muchas células necesitan insulina para tomar glucosa, incluyendo a las de un músculo en reposo. Pero digamos que la célula empieza a entrenar y el músculo entero empieza a entrenar. Los músculos que entrenan tomarán la glucosa aún sin la insulina, que es algo bastante increíble. No solo eso, hay una ventana de oportunidad luego de ejercitarse en que los tejidos se vuelven más sensibles hacia la insulina. Y bien, es algo destacable si lo comparamos con la diabetes tipo 2, donde son menos sensibles o resistentes a los efectos de la insulina. Tiene sentido que un músculo en ejercicio o uno después de entrenar esté más sensible porque tratará de reponer el glucógeno, que es el nombre de las reservas de glucosa, y las células musculares van a tomar proteína para la recuperación. Pero lo estamos tratando como un incidente aislado, o sea, como el día 1 de entrenar, que haría el ejercicio constante a largo plazo. Siendo constante al entrenar, muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, el número de mitocondrias en el tejido va a subir. Y habrás oído en biología que la mitocondria es la fuente de poder de la célula porque ayuda a crear la unidad de energía celular, el adenosín trisfosfato o ATP. También el número de enzimas en el metabolismo va a subir en el músculo y subirá el transporte celular. Todo esto nos ayudará a procesar mejor y más carbohidratos y grasa, así como a metabolizarlos mucho mejor. Esto sería lo opuesto del metabolismo que ocurre con la diabetes tipo 2. Esto es de lo que hablaba cuando decía que entrenar nos beneficia más. Vemos un metabolismo más eficaz y un incremento de percepción de insulina en el tejido muscular, y con ese mejor metabolismo que es posible desarrollar con ejercicio frecuente, a bajar el tejido adiposo que contribuye a resistir la insulina. Y si este baja, esa resistencia suele mejorar. Por último, hablemos de tratamientos, así como de esta idea de que sí se puede curar la diabetes. Empezaremos con la diabetes tipo 1. No hablamos mucho de este tipo porque, recuerden, no tenemos mucho control sobre cómo reducir el riesgo de esta diabetes, y ya que el páncreas no secreta insulina con esta diabetes, nos queda una sola opción, que es reponer la insulina con inyecciones. ¿Y cuánta insulina corresponde con la ingesta de carbohidratos? Con la diabetes tipo 2 hablamos de una opción de tratamiento que es similar a la prevención, que es dieta y ejercicio. Pero aparte de estos cambios, la gente también empieza algún tipo de medicación. Lo más común sería la metformina, y podríamos hacer un video entero sobre medicaciones para la diabetes, pero en vez de eso pondremos las más comunes abajo en la descripción. Quiero pasar a la idea de, ¿es posible curar la diabetes tipo 2?
porque hay gente que deja su medicación para diabetes con dieta, ejercicio, perder peso, o a veces pueden lograrlo con algo como un bypass gástrico. Y puede que piensen bien, la resistencia a la insulina mejoró y hasta su glucosa está donde debería, no toman su medicación, se curó, ¡milagro! Pero no es tan así. No solemos hablar de curar si hablamos de este tipo de diabetes. Solemos hablar de remisión. Y para mí está bien porque hablamos de remisión porque esto puede volver. Si el tejido adiposo vuelve o se incrementa, la dieta y el ejercicio ya no fueran tan constantes y la edad es un factor de riesgo para desarrollarlo. En ese caso, generalmente hablamos de remisión. Pero creo que es algo impresionante si lo pensamos, que alguien pueda mejorar tanto que pueda dejar su medicación diabética y mantenerlo con dieta y ejercicio. Gracias por ver este video y por apoyo que le dan al canal, gracias de verdad. Si quieren conocer más, entonces vayan a la sección de videos. Y claro, como siempre digo, si quieres comentar, me encanta, así como leer lo que dejan en la sección de comentarios. Pon me gusta, suscríbete y te veo en el próximo.